regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ingeniero, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto. Ingeniero, pues el agua de la Ciudad de México, particularmente la propia, la de sus mantos acuíferos, podría acabarse antes de lo que creemos, antes de lo que imaginamos, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo hidráulico de la ciudad, Alejandro, sin duda. Estamos hablando de un acuífero que nos ha estado abasteciendo los últimos 100 años. Es un acuífero que se le está sacando más agua de la que le entra. El reto es enorme porque no solo se trata de la Ciudad de México, también se trata de toda la megalópolis. Es un valle que está consumiendo del orden de unos 40 metros cúbicos por segundo del acuífero. Es una cantidad de agua demasiado importante. Necesitamos involucrarnos nosotros, empezar a trabajar nosotros como ciudad en un cambio de hábitos, en un cambio de modelo hídrico y después ir buscando involucrar a toda la megalópolis, porque sí, está en riesgo el abastecimiento. Los pronósticos que se tienen es que en 50 años puede haber una crisis, hay tiempo para trabajar, es el aviso que queremos dar oportunamente para que caminemos gradualmente a evitar una crisis y que no gradualmente nos acerquemos a una crisis. ¿No? Hay que evitarla y provocar lo necesario para resolverla. ¿Es particularmente un problema de sobreexplotación? Es un problema de sacar más agua de la que le entra y es el estar sacando un agua que se almacenó durante miles de años en unos cuantos decenios. Sí. Entonces, sí hay toda una situación, está claro que estamos sacando el doble de lo que le entra. Es el acuífero más sobreexplotado del país, uno de los más sobreexplotados del mundo. Y el gran problema, Alejandro, es que no es fácil traerle más agua a la ciudad de otra fuente. Entonces, esa hay que cuidarla. Necesitamos abocarnos a que se respete lo que es el suministro natural a través de la lluvia que se recarga, se va filtrando y llega a recargar el acuífero, y sacarle ese volumen de agua para que sea una fuente que perdure por generaciones y evitar que nos la vamos a acabar en este siglo, en el siglo XXI. Entonces el reto no es encontrar una fuente alterna, sino reducir y mejorar los hábitos de consumo por parte de la ciudadanía, ¿no? Estamos trabajando en una fuente alterna. Los pozos megaprofundos, que en otra ocasión me podrás invitar para que platiquemos de ellos, es una de las alternativas. Se está viendo, por ejemplo, traer de otras fuentes, pero para darnos una idea, el Valle de México consume 62 metros cúbicos por segundo. Las nuevas fuentes que se están planteando son de 5, de 6 metros cúbicos, que es muchísima agua. 5, 6, sí, pero comparado con los 62 es muy poca. Entonces, se requiere un cambio de hábitos. Necesitamos reparar fugas en las tuberías, reparar fugas en casa, cambiar hábitos de consumo dentro de la ciudad, reusar al máximo el agua en los usos que no requieran calidad potable, que se use agua residual tratada. Sí, es un cambio de hábitos importante, donde involucras a toda la ciudad. Es un gran reto, pero bueno, hay tiempo de implementarlo, es lo que tenemos que empezar desde ya. Para entender, ingeniero, ¿podremos compararnos con alguna nación, con otras ciudades, más o menos cuánto estamos consumiendo más frente a otras culturas, a otros pues sí, ciudades o países? Mira, te voy a dar dos ejemplos importantes. Uno, las megaurbes. Tokio y Nueva York, que son las otras dos megaurbes que hay a nivel mundial, están a nivel del mar. Nosotros estamos a 2.200 metros. Sí. Entonces, traerle agua a esta megaurbe es un problema. Uno. Dos, el consumo de agua. Por ejemplo, Bogotá consume 21 metros cúbicos por vivienda al bimestre en promedio. Bogotá tiene asegurado su abasto de los siguientes 50 años. No está sobreexplotando ninguna fuente. Consume 21. Nosotros en la ciudad tenemos un promedio de 31, un 50% más que ellos. Entonces, hay tela donde cortar, tanto en casa como el propio gobierno, con un trabajo que estamos preparando para el doctor Mancera en materia de toda esta renovación de tuberías, que es un proyecto a largo plazo. Hay que cambiar 3.800 kilómetros de tuberías, se dice rápido, es un trabajo de 10 años. Claro. La idea es empezar en esta administración y dejar ya un camino andado para que los que siguen puedan seguir avanzando. ¿Eso sobre todo pues evitaría el desperdicio de agua? Es que finalmente la demanda tiene dos componentes. Uno es lo que perdemos en fugas, en las tuberías, en las casas, y el otro es lo que desperdiciamos. Yo me puedo bañar con 20 litros o con 500, dependiendo cómo use el agua. Entonces es un cambio de hábitos de consumo sumado con un tema de una eficiencia en el manejo del agua. Ingeniero, el problema del robo de agua podría parecer extraño, pero hay ciudades en las que se da. ¿La Ciudad de México tiene esta problemática?
Tuvimos algún problema de ese tipo en la delegación de Iztacalco, sobre todo en Venustiano Carranza, donde el suministro llegó a tener problemas porque estamos en algunas zonas de la ciudad, estamos prácticamente en la raya, donde cualquier falla, porque se fue la energía eléctrica, porque se descompuso una bomba, dejamos sin servicio a algunas gentes, las tuberías están con baja presión. Entonces hay gente que ha llegado a cerrar válvulas, a utilizar los desfogues y después a ponerse a comercializar con el agua. Entonces nos complican la distribución, es un uso indebido del agua. Afortunadamente operó la Secretaría de Seguridad Pública, operó también la delegación y las cosas más o menos se resolvieron. Entonces ahorita ya estamos en una situación estable, pero sí nos llegó a alterar mucho, sobre todo el restablecer a la normalidad del servicio una vez que se pudo corregir la falla que generó el problema. Ingeniero, como reflexión última, la invitación a la ciudadanía para cuidar el agua e incorporarse a esta nueva cultura de la sustentabilidad. Necesitamos trabajar muy fuerte en ese tema. Estamos preparando, por instrucciones del jefe de gobierno, campañas que va a permitir que la gente vaya tomando conciencia. Pero también lo que hay que tener claro, Alejandro, es que el mensaje está enviado. Lo que necesitamos es que cada uno en casa haga lo que le toca para que contribuyamos al sostenimiento de esta ciudad. Ingeniero, gracias por esta conversación y por traernos esta importante reflexión. Gracias por invitarme. Al contrario.